Amigos, regresamos a Uno por Uno, Opinión y Libertad. En algún momento en este programa ya habíamos anunciado que hay una oposición desfigurada en la República Mexicana que no hace labor política fundamental para verdaderamente proponer un debate en los asuntos que le conciernen a la República. Hoy se han centrado prácticamente en debatir el asunto de la aprobación o no del aeropuerto que ya había estado proyectando la presidencia Enrique Peña Nieto. Qué vergüenza es ver panistas que están defendiendo a capa y espada la proyección de una obra del presidente Enrique Peña Nieto, cuyos funcionarios y el propio presidente están acusados de una tremenda corrupción, sobre todo en el ámbito de la obra pública. O sea, y lo defienden los panistas que estuvieron diciendo en campaña con Anaya, no al PRI corrupto de Enrique Peña Nieto. Bueno, hoy no, era importante el aeropuerto, o sea, pudo haber hecho corrupción el señor Enrique Peña Nieto y sus secuaces en otras obras, como fue el Socavón, donde el señor Ruiz Esparza demostró la mediocridad de las obras, o sea, en 3 meses se desploma toda una carretera. O recuerden los sobornos de la constructora Odebrecht, que tenía una red de corrupción en América Latina, y donde aquí le dieron unos sobornos multimillonarios al PRI, que los recibió el señor Emilio Lozoya. Bueno, esos sobornos fueron para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto y al final de cuentas ellos les dieran las concesiones de contratos de obras, como es uno de estos proyectos. Y luego recuerden, además, Grupo IGA le daba casas a Peña Nieto a cambio de jugosos contratos millonarios. Hacían jugosos negocios al amparo del poder. O sea, ahí están las evidencias contundentes. Y hoy, no, una cosa es la corrupción de Enrique Peña Nieto en obra pública, etcétera, pero el aeropuerto estaba santificado. El aeropuerto, ahí no hay nadie. Se demostró que además tenían un proyecto inmobiliario similar al de Santa Fe, donde unos pequeños consorcios multimillonarios aquí que acaparan siempre esos proyectos, pues se querían hacer de esa zona del lago de Texcoco para nuevamente poner ahí su Disneyland y marginar otra vez a la población. O sea, y ellos se iban a enriquecer y se iban a favorecer, además de un proyecto financiado por el dinero público de los mexicanos. Y además de todo, no estaba proyectado los costos de mantenimiento que también iban a pagar los mexicanos. Entonces, una serie de irregularidades, una serie de sesgos que son totalmente asuntos indefendibles. Las propias cabecillas que proyectaron este asunto del aeropuerto, pues estaban en situación de juicio totalmente delicado, y entonces el señor presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, levanta una encuesta. ¿Quieren que se haga en Santa Lucía o quieren que se siga haciendo en Texcoco? Para legitimar una decisión que además recae totalmente en el presidente de la República. Y muchos, ¿cómo? Bueno, creo que escuchar también la voz de los mexicanos al respecto del tema, sobre una decisión que recae en el presidente de la República, pues él puede tomar en cuenta una muestra, ¿no? Pero esa muestra es poco representativa de la República Mexicana. Pues sí, pero no vas y votas, no vas y dices cuál es tu opinión al respecto. Entonces, pues, oye, fueron más de 1 millón de mexicanos, pero ya es muy poco. Pues sí, pero no fuiste a votar, o sea, entonces, ¿dónde queda la iniciativa también por hacer valer tu voz? Pues esto es una parte más de los mecanismos que se implementan y que es un signo muy revelador de la apatía en la que había caído la sociedad mexicana, porque no hay mecanismos de participación ciudadana, nunca los ha habido. Entonces llega alguien, implementa alguna referencia para recabar información sobre el sentir y la opinión pública y se espantan, y entonces lo condenan y pues prácticamente lo llenan de prejuicios y de estigmas. Entonces, esto sigue abonando a una oposición desfigurada que no sabe debatir los temas de asunto nacional. Hoy esos son los que aplaudieron a Anaya y recibieron, pues los que sobrevivieron,
estos favores políticos. El señor Damián Cepeda, el presidente del PAN anteriormente, que estuvo impulsando a Anaya, obtuvieron los peores resultados, se pone como coordinador en el Senado, y aquellos también que fueron ahí a seducir a Anaya, pues hoy viven en Cámara de Diputados, y ahí están, ¿no? Jugando PAN, PRI y PRD. Recuerden, hace ya unos años, pues estuvieron proyectando el Pacto por México. Estos tres partidos hoy están desfigurados. Los tres tienen crisis internas. Los tres fueron repudiados por la sociedad. Viven en crisis, repudiados y en crisis. Y los que recibieron las dádivas callaron en su momento sobre los asuntos de interés nacional que sí debían de debatirse mecanismos para erradicar la corrupción. Hoy alzan la voz, pero no tienen resonancia en ningún lado. Estos detractores, estos opositores, no encuentran resonancia, no encuentran cobijo en el sentir social. Entonces no saben qué hacer estos organismos consigo mismos, y eso es tremendamente delicado. Eso nos habla de una crisis verdaderamente preocupante en la cuestión política. Vamos a pausa y ya regresamos a Opinión Libertad.